Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos nuestra oración esta mañana, pues pensando un poco en este tiempo de Pascua en el que estamos ya metidos, celebrando todavía la octava, el día en el que el Señor actuó, como así nos recuerda la liturgia estos días, y ya pues preparándonos para este primer domingo, donde ahí quería centrarme, donde la Iglesia desde hace pocos años celebra en el segundo domingo de Pascua el domingo así llamado de la Divina Misericordia, que instauró o que puso esa fiesta, como recordáis todos, Juan Pablo II, movido por su devoción a la Divina Misericordia, que tanto se extendió, promovida por Santa Faustina Kowalska, etc., ¿no? Tuvo su itinerario también de aprobación, porque no era muy clara, o por lo menos al principio no se vio así como muy clara, luego después ya con Juan Pablo II aquello estaba bastante claro, pero en fin, igual que le costó también la devoción hace tantos siglos del corazón de Jesús. Y habitualmente, ese domingo segundo de Pascua, el texto del Evangelio que consideramos, y que además tiene tanto que ver con esto, es el texto de la aparición del Señor a los apóstoles y el encuentro con Santo Tomás, que recuerdas muy bien. Te leo solo el final de ese Evangelio. Y él contestó, dice después de la primera aparición: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días, día como hoy, como mañana, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Y llegó Jesús, estando cerradas las puertas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Y acaba San Juan diciendo en este párrafo: muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ayer estaba dándole una plática a los niños del club, el Tempero, y hablábamos de la resurrección del Señor y cómo fue, al menos cómo ellos se lo imaginaban. Y cuando les dije que Jesús, después de la resurrección, y en el cielo ahora también, en su cuerpo tiene las llagas, uno me dijo: pero no le duelen. No le duelen. Le dije: no, porque es un cuerpo glorioso, es decir, un cuerpo que no tiene dolor, pero que sí ha creado esas llagas para que seamos todos conscientes como testimonio de la pasión, de lo que Jesús ha hecho por nosotros para redimirnos. Los
apóstoles, Tomás en concreto, mirando a Jesús, se acerca y dice aquí, ¿no? Mete tu dedo en mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Deben ser unas llagas grandes que están ahí. Y la frase de Tomás es la que todos los días decimos, Señor mío y Dios mío. Acto de fe. Señor mío y Dios mío, le decimos también tú y yo ahora, ten compasión de mí, porque como Tomás hay ocasiones en las que dudo en mi fe, en las que me cuesta creer. Y en este domingo tú, Señor, me invitas a contemplar tu divina misericordia, tu inmensa misericordia que me muestras en tu costado, en tus llagas. Y me invitas a experimentar tu cercanía por medio de la oración. Lo único que puedo decir, que debería decir como Tomás, es Señor mío y Dios mío. Las llagas de Cristo muestra manifestación de su misericordia también, de lo que Él ha hecho por nosotros. Las llagas de Cristo, decía el Papa hace ya unos años, son un escándalo para la fe. Concretamente el día que canonizó a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Aquella famosa canonización, te acordarás, que fue titulada de los 4 papas, porque estaba también presente Juan Benedicto XVI. Pero ya era Papa Francisco. Y la homilía, que es una preciosidad, una maravilla, hablaba de esto precisamente, porque era un domingo como hoy, como mañana. Las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son también la comprobación de la fe. Por eso, en el cuerpo de Cristo resucitado, las llagas no desaparecen, decía, permanecen. Porque aquellas llagas son el signo permanente del amor de Dios por nosotros y son indispensables para creer en Dios. No para creer que Dios existe, sino para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad. San Pedro, citando a Isaías, escribe a los cristianos, sus heridas nos han curado. Sus heridas nos han curado. Y acababa ese párrafo de la homilía diciendo, el Señor nos invita a mirar las llagas, nos invita a tocarlas como a Tomás, para sanar nuestra incredulidad. Nos invita sobre todo a entrar en el misterio de sus llagas, que es el misterio de su amor misericordioso. ¿Te acuerdas de aquella vez que nuestro padre en Burgos, yendo a las huelgas, escribe ese descubrimiento que hace de la llaga de la mano derecha del Señor? Y como allí, pues para él es como un Mediterráneo nuevo, donde la oportunidad que Dios le ofrece, ¿no?, al contemplar la llaga, concretamente esa, decía nuestro padre, le invitaba también en ese momento tan duro, tan difícil, de tanta sacrificio, ¿no?, pues a entrar precisamente en la llaga del Señor. Y de alguna manera descansar allí en su misericordia. Todos habéis visto más de una vez, he tenido oportunidad de verlo en Roma, es ese cuadro de Caravaggio de esta escena, Tomás. Es muy expresivo. Jesús le muestra a Tomás en esa representación su costado abierto por la lanza y le invita
a meter su mano en su pecho traspasado. Y se ve cómo Tomás va acercando su mano, su dedo, ante la mirada confundida suya y de los demás. La misericordia del Señor, que se manifiesta de esa manera. Y ahí entramos en nuestra oración esta mañana. Un Dios que perdona es un Padre y Madre 100 veces, 1000 veces, infinitas veces, decía en la tertulia nuestro Padre. Dios hizo mucho más que no tener en cuenta nuestros pecados. Dios nos libra de ellos, Dios carga con ellos. El Señor, una expresión tremenda, ¿no? Se hace pecado por nosotros, asume en su corazón todas nuestras faltas y la de todos los hombres. Y lo hizo del modo más misericordioso posible. Porque, como dice Santo Tomás de Aquino, es decir, es como decir que tiene miseria en el corazón. Habla de esa misericordia, lo explica así en la Suma, dice, es decir que tiene miseria en el corazón, en el sentido, explica, de que se le entristece la miseria ajena como si fuera propia. Por eso quiere desterrar la miseria ajena como si fuera propia. Este es el efecto de la misericordia. Tiene miseria en el corazón, es decir, asume la miseria de los hombres y se hace misericordioso. Y de esa manera aparece pues en tantos momentos de la Escritura, como cuando dice Isaías, tomó nuestras dolencias y cargó con esas enfermedades. Por eso todo es pues una revelación radical de la misericordia del Señor, del que tanto habló Juan Pablo II y del que tanto está hablando también el Papa actual. Éramos por naturaleza, dice San Pablo, hijos de la ira como los demás. Pero Dios, a los Efesios, dice, que rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida en Cristo. Aquella primera condición, hijos de la ira, ha sido sustituida por la misericordia del Señor y su infinito amor en hijos de Dios. De ahí que lo que hemos estos días considerado, ¿no?, la pasión del Señor en todo su contexto, con todo lo que supone esa pasión, es decir, con todos los detalles, quiero decir. Claro, y a veces uno se pregunta, ¿no? Yo me lo han preguntado más de una vez, ¿por qué Dios permitió que el Hijo padeciese de esa manera? No era suficiente con un dolor. Sí, la verdad es que era suficiente. Pero es que, si uno lo piensa un poco, la enorme gravedad del pecado y el extremo hasta el que el amor de Dios es capaz de llegar, se manifiesta de esa manera. A sacrificar a su propio Hijo por nosotros. Y en el fondo ahí está también lo que es el amor, la capacidad de sacrificio. La capacidad de sacrificio. Por eso tú y yo tenemos que valorar cada vez más, ¿no? Precisamente porque lo recibimos frecuentísimamente, el perdón de Dios, porque es manifestación de su amor. Más se considera el perdón cuanto más alto es el sacrificio que exige a quien lo da. Dios podía, sí, habernos perdonado por un solo designio de su voluntad, y sin embargo lo hizo del modo que Él quiso. Porque quiso pagar el precio más elevado, la sangre de su Hijo.
De ahí que tú y yo tengamos que considerarlo especialmente cuando recibimos el sacramento de la penitencia, o en mi caso también cuando transmito a través de mi ministerio sacerdotal, como todos los sacerdotes, el perdón de Dios. Claro. 100 veces, 1000 veces, infinitas veces. Basta que tú y yo, precisamente porque la piedad personal, eso siempre ha ayudado mucho, pues miremos al Señor. Ayer lo comentábamos, ¿verdad? Que el pueblo pueda mirar a Cristo. Sí, es verdad. Mirar a Cristo, mirar a la cruz, mirar al crucifijo. Ha sido siempre pues una parte muy importante de la piedad personal y popular. El Cristo que pasea por nuestras calles, el Cristo, esos Cristos que manifiestan de una manera tan bonita, ¿no? Es decir, la piedad y el dolor, ¿no? Y al mismo tiempo la serenidad. El Cristo muerto, ¿no? O el Cristo vivo de resucitado, que todos lo tenemos en la cabeza. También que está hablándonos antes de morir. Es decir, que está manifestando todo esto. Y las llagas de Cristo, también en la cruz, y toda esa pasión, nos está hablando de esto, ¿no? Es decir, que Cristo nos está perdonando y nos está liberando por su sangre. Y hay que toda esa piedad pues ha querido pues representar la iconografía de una manera tan bonita, ¿no? Es decir, pues por ejemplo esas imágenes de Cristo y los ángeles que recogen una copa de la sangre, no sé, todo eso que son manifestaciones de la piedad popular y no tan popular, es decir, que también tiene un sentido muy teológico, muy profundo, pero que están diciendo, ¿no? A través de una imagen, para quien no puede incluso más que mirar la imagen, ¿no? Pues se está metiendo a decir, esto es lo que Dios ha hecho por ti. Que incluso tiene esa belleza y serenidad. Pienso en el Cristo de Velázquez, o pienso en pues de la serenidad de alguien que ha dado la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo el dolor. Y en el fondo todo es la misericordia. La misericordia. Mirar un Cristo crucificado lleva al cristiano, a cualquier hombre, a pensar: ¿qué has hecho tú por mí, Señor? Lo que has hecho tú por mí. ¿Qué hago yo por ti? El sacrificio siempre lleva eso. Las huellas de la nieve, a nuestro Padre le estalla el corazón pensando, si la gente es capaz de hacer esto por Dios, ¿yo qué puedo hacer? Evidentemente, es decir, la entrega de una persona llama a la entrega de los demás. La capacidad de ofrecer al Señor nuestra vida es atractiva para los demás, en el sentido de que es de una manera especie de una llamada, ¿no? La mirada de Cristo en la cruz. Con esa majestad, ¿no? Y con esa serenidad, y al mismo tiempo con ese dolor, nos está diciendo: ánimo. Creo que todas esas consideraciones nos tienen que llevar y llenar de esperanza y de agradecimiento, por otra parte también. A la vez que movernos a una contrición sincera, profunda, filial. Aquí de alguna manera descubrimos esa característica esencial de la filiación, del espíritu de filiación divina que forma nuestra vida. Somos hijos de Dios, de un Dios que perdona, de un Dios que ha muerto por nosotros, de un Dios que nos sana con sus heridas, de un Dios, decía nuestro Padre, que no se cansa de nuestras infidelidades, perdona cualquier ofensa, cuando el Hijo vuelve de nuevo a Él, cuando se arrepiente y pide perdón. Es un Padre que previene nuestro deseo de ser perdonados y se adelanta, dice, abriéndonos los brazos con su gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú te adelantas, porque tú me miras y ya me siento perdonado, porque tú asumes mis pecados, Señor. Gracias.
qué horizonte tan impresionante se abre también para ahondar en el sentido de nuestra filiación divina. Saboreamos, decía don Álvaro, la paternidad de Dios, una paternidad infinitamente misericordiosa, porque perdonar es característica propia de los padres. Es verdad, ¿eh? Es de todos, pero muy especialmente de los padres. Y aquí entra también, en estos poquitos minutos que nos quedan de oración, la consideración también del perdón de Dios y de su misericordia a través del sacramento de la penitencia. Siempre lo he pensado. Qué suerte tenemos. Qué gran don nos ha dado el Señor a través de este sacramento. Como nos da la paz también sabernos perdonados. Cor contritum et humiliatum, dice el Salmo 50, Deus non despicies. Cor contritum et humiliatum. Dios no desprecia un corazón humillado y contrito. Por eso tenemos que decir, y es así, que el sacramento de la penitencia es la manifestación más impresionante de la misericordia de Dios. Y por eso somos conscientes también, por otra parte, de que nosotros en primer lugar lo necesitamos. De que nosotros también, como pecadores que somos, ¿no?, tenemos que acudir al sacramento pues con la frecuencia que nos haga falta. Y de rodillas, pues que es si podemos poner de rodillas, claro, pues que es la posición natural del cuerpo, del hombre que pide perdón, manifestar nuestra contrición ante esas cosas que hemos hecho mal. Uno, desde la parte también del sacerdote, lógicamente, que es la que me toca a mí, y después de muchos años, ¿no?, de atender gentes, ¿no?, pues se da cuenta, ¿no?, primero de que uno es un pecador y que no podemos, el sacerdote no tiene que juzgar a nadie, juzga a Dios, evidentemente, juzga en el sentido de como juicio el sacramento, pero que tiene que comprender todos, aquellas personas o todos quien sabe pedir perdón, porque él se siente primero como pecador. Y eso es así. Pero uno se da cuenta también, después de mucha experiencia en todo esto, pues de la gran necesidad que la gente tiene de esa misericordia. Primero de ser escuchados y después del perdón, de recibir, de escuchar las palabras que son como sanadoras. Yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mundo tiene necesidad de esto. Hay mucha gente que no lo valora, evidentemente, o que no tiene, o que no es capaz, o que le cuesta mucho abrir el corazón, o que le parece imposible. Pero cuando una persona, después de abrir su corazón y recibe el perdón y se llena de paz, es una nueva vida. Es volver a empezar. Es sentir en el alma la grandeza de la misericordia de Dios. Y eso es algo que también nosotros podemos transmitir porque lo hemos experimentado. Y hay un gran campo apostólico, digamos, en ese aspecto de acercar más gente al sacramento de la confesión, que tanta falta hace. Remover conciencias, renovar el alma de las personas. Cambia vidas. Cambia situaciones a veces difíciles. Ayuda a centrarse a las personas también, a las almas. Les dan una nueva vida. Les recupera la gracia y por tanto, ¿no?, esa filiación divina. Amad el sacramento de la penitencia, decía
San José María, nuestro Padre, preparad vuestra confesión semanal y hacedla con mucha delicadeza. A mí me da tanta alegría acudir a este medio de la gracia, porque sé que el Señor me perdona y me llena de fortaleza. Y estoy persuadido de que con la práctica piadosa de la confesión sacramental se aprende a tener más dolor y, por tanto, más amor. Más amor. En el caso de la parábola del hijo pródigo, el padre vuelve a dar al hijo el tesoro que antes poseía. Como a nosotros. Dios ha perdonado todo, ha limpiado la conciencia, nos ha quitado, ha asumido el pecado, Él lo perdona y lo destruye. En el sentido también lo olvida. Es evidente que el Señor, a pesar de nuestros errores, no deja de querernos. No deja de querernos. Bien, pensemos esto. Porque yo creo que también nos lleva a nosotros, y esta sería la última cosa, pero ya no me da tiempo apenas, pues a ser misericordiosos. A perdonar, a comprender a los demás, a vivir nuestra vida de familia, nuestra vida nuestras amistades, ¿no? Con ese corazón grande, a quitar del alma, ¿no? Pues ya a nivel personal y fraternal, por así decirlo, ¿no? Es decir, pues rencores, cosas antiguas, situaciones que a veces nos han dolido, resentimientos. El perdón es cosa divina, decía nuestro Padre, y es verdad. Nosotros también podemos imitar a Dios en eso. Me pondría de rodillas, decía nuestro Padre, sin hacer comedia, me lo grita el corazón para pediros, por amor de Dios, que os queráis, que os ayudéis, que os deis la mano, que os sepáis perdonar. En el fondo, que tengáis misericordia. Como Dios la tiene con nosotros. La divina misericordia. ¿Cuánto aprendemos esto? Da unas cuantas pinceladas, pero uno aprende de esto. Y lo transmite porque, insisto, hoy el mundo está necesitado de esto. Cuando acabamos con esta frase de nuestro Padre, mirando a la Virgen, Madre de la Misericordia, que además es una de las invocaciones que se han añadido también en las letanías. Cuando somos de verdad hijos de María, comprendemos esa actitud del Señor, de modo que se agranda nuestro corazón y tenemos entrañas de misericordia. Nos duelen entonces los sufrimientos, las miserias, las equivocaciones, la soledad, la angustia, el dolor de los otros hombres, nuestros hermanos. Y sentimos la urgencia de ayudarles en sus necesidades y de hablarles de Dios para que sepan tratarle como hijos y puedan conocer las delicadezas maternales de María. Nos dirigimos a ella precisamente, a María, que es Madre de la Misericordia, y le pedimos también a ella que nos ayude a nosotros a tratar así a los demás, a tener un corazón grande, lleno de misericordia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.